Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de traerles un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores, estamos hablando de ellos. Prepárense porque la cosa se pone jugosa. Si son fans de las series turcas, estoy seguro /diagonal a de que conocen a estos dos bombones. Han sido pareja en la vida real después de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air, y bueno, su historia ha sido una montaña rusa emocional. Han tenido sus momentos de gloria, momentos románticos que nos hacían suspirar a todos frente a la pantalla, momentos de alfombra roja dignos de película, y también, como suele pasar en el glamuroso mundo de las celebridades, momentos de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, algunos dramas. Pero lo que nos trae hoy aquí es una noticia que ha causado un revuelo importante en redes sociales, en foros de fans y, por supuesto, en los medios de comunicación. Y es que según lo que hemos estado investigando y lo que los medios han estado publicando, Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones bastante interesantes sobre Hande Erçel. Parece que hubo un momento crucial en la vida de Hande, un momento que Kerem describe como crucial y en el que, oh sorpresa, él intervino de una forma muy particular. Y no se trata de cualquier cosa, sino de un vestido. Así es, un vestido. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Y además, Kerem ha confesado algo que a muchas y muchos nos va a encantar, algo sobre la mujer ideal. ¿Qué habrá dicho? La curiosidad me mata. Prepárense porque vamos a desglosar toda esta información, analizarla con lupa, y por supuesto, comentar sobre ella. Vamos a adentrarnos en los detalles, en las posibles interpretaciones y en el impacto que estas declaraciones han tenido en el mundo de los fans de estos dos talentosos actores. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, preparen sus mejores expresiones de sorpresa y estén listos para descubrir todos los detalles jugosos. Y antes de que nos adentremos de lleno en el chisme, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, porque prometo traerles los chismes más candentes, las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Ahora sí, empecemos. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo es que Kerem Bürsin salvó a Hande del vestido? Pues bien, todo parece indicar que la historia se remonta a un evento importante, posiblemente una glamurosa alfombra roja, una elegante gala, o incluso una presentación de una nueva serie o película. En estas ocasiones, las celebridades se enfrentan a la presión de lucir perfectas, de representar la imagen que quieren proyectar al mundo, y elegir el atuendo correcto es crucial, fundamental. Es un momento decisivo donde todo, desde el maquillaje hasta el último accesorio, es analizado con lupa por la prensa y por millones de personas en todo el mundo. Y aquí es donde entra en juego el famoso vestido. Según los informes y las fuentes que hemos consultado, incluyendo portales de noticias turcos, cuentas de fans en redes sociales y algunos medios internacionales que siguen de cerca la vida de las celebridades, Hande Erçel había elegido un vestido que, al parecer, no la favorecía del todo. Ya sea por el corte, el color, la forma en que caía la tela, o simplemente porque no encajaba del todo con su estilo personal y con la imagen que ella quería proyectar en ese momento, el vestido no terminaba de convencer. Quizás la hacía ver menos radiante o tal vez no resaltaba su belleza natural como se esperaba. La cuestión es que por alguna razón, el vestido no terminaba de encajar a la perfección. Y fue entonces en un acto de, digamos, caballerosidad y, por qué no, de cariño y complicidad por parte de Kerem, que éste intervino. Se dice que con su opinión, con su buen gusto y con sus consejos, logró convencer a Hande de que reconsiderara su elección. Imaginen el nivel de confianza y cercanía que había entre ellos en ese momento. Imagínense la escena, Hande radiante pero un poco insegura, rodeada del bullicio del equipo de estilismo, con maquilladores, peluqueros y asistentes que corrían de un lado a otro ultimando los detalles. Y en medio de ese caos Kerem con esa sonrisa que a todos nos derrite, observando atentamente, ofreciendo su punto de vista, su consejo, su apoyo incondicional. No sabemos exactamente qué dijo, pero las fuentes sugieren que con su encanto y su persuasión, logró convencerla de que había opciones mejores, de que podía lucir aún más espectacular, aún más deslumbrante. Quizás le sugirió otro diseñador, otro estilo, otro color que resaltara aún más su belleza.
Tal vez le hizo ver que el vestido elegido no reflejaba su personalidad, su esencia. Lo cierto es que, de alguna manera, logró que Ande reconsiderara su elección inicial. Y claro, Ande, confiando plenamente en el criterio de Kerem, en su buen gusto y en el profundo amor que sentía por él, decidió hacerle caso y cambiar de vestido. Y menos mal que lo hizo. Porque luego se lució con un atuendo que dejó a todos boquiabiertos, un vestido que resaltaba su belleza natural y que la convirtió en el centro de todas las miradas. Esta anécdota, por pequeña que parezca, nos da una idea de la cercanía y la confianza que existía entre ellos. Kerem no solo era su pareja, su compañero de vida, sino también su apoyo, su confidente, su amigo, alguien en quien Ande podía confiar plenamente para tomar decisiones importantes, incluso sobre moda. Es como tener a tu mejor amigo, a tu confidente y a tu fashion expert todo en uno. Y esto, amigos, es un ejemplo de lo que muchos llaman amor verdadero, de esa conexión especial que va más allá de lo superficial y que se basa en la complicidad, la confianza y el respeto mutuo. Pero la cosa no queda ahí, porque esto solo es el preámbulo. Lo más interesante, lo que realmente nos tiene a todos con la intriga y nos ha hecho cliquear compulsivamente en todos los enlaces para averiguar más, es la confesión de Kerem sobre la mujer ideal. Según las declaraciones que hemos podido recopilar de entrevistas, de publicaciones en redes sociales y de diversas fuentes de información, Kerem describió a Ande como textual y literalmente la mujer ideal. ¡Guau! Eso sí que es una declaración de amor. No solo la rescató del vestido, sino que además la considera la mujer perfecta. A ver, aplausos para Kerem. Imaginen el impacto de esas palabras. Imaginen a los fans leyendo esas declaraciones, a los medios replicándolas, a las redes sociales explotando de emoción y sorpresa. La mujer ideal es una frase poderosa, una frase que evoca imágenes de perfección, de belleza, de inteligencia, de bondad, de todo lo que una persona puede buscar en otra. ¿Qué significa esto? ¿Está Kerem insinuando algo? ¿Tal vez un posible reencuentro? ¿Está abriendo la puerta a una reconciliación? ¿O simplemente está reconociendo la importancia que tuvo Ande en su vida? ¿Está tratando de enviarle un mensaje sutil? La verdad, no lo sabemos con certeza. El corazón de Kerem es un misterio, y el de Ande también. Pero lo que sí es seguro es que esta declaración ha generado un gran revuelo. Los fans han reaccionado de todas las maneras posibles, algunos con esperanza, otros con escepticismo, algunos con alegría desbordante y otros simplemente maravillados por la ternura de las palabras de Kerem. Analicemos un poco más a fondo esta declaración. Cuando alguien dice que otra persona es ideal, está elevándola a un pedestal. Está reconociendo sus cualidades, su personalidad, su forma de ser. Está diciendo que esa persona tiene algo especial, algo único que la hace destacar. Está diciendo que esa persona cumple con todos los requisitos que él, en su visión personal del mundo, considera importantes en una mujer. Está reconociendo implícitamente su inteligencia, su belleza, su bondad, su fuerza, su independencia, su capacidad de amar. Está reconociendo su alma, su esencia, su ser completo. En el caso de Kerem y Ande es evidente que hubo una conexión muy fuerte, una conexión que trascendía lo físico y que se basaba en la admiración y el respeto mutuo. Se conocieron trabajando, compartiendo largas jornadas de rodaje, viviendo momentos intensos y emocionales. Se enamoraron en medio de la fama y la atención mediática. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, en sus proyectos, en sus sueños. Y por supuesto vivieron una intensa historia de amor que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Es importante recordar que aunque ya no estén juntos como pareja, Kerem y Ande compartieron un tiempo muy importante de sus vidas. Vivieron experiencias inolvidables, se apoyaron mutuamente en los momentos buenos y en los malos, y crearon un vínculo que, aunque ya no sea romántico, probablemente perdura en forma de amistad, cariño y respeto. Y eso, amigos, es algo muy valioso, algo que no se puede borrar de un plumazo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá un reencuentro? ¿Volveremos a verlos juntos, caminando de la mano por una alfombra roja, protagonizando una nueva serie o película? ¿O simplemente seguirán caminos separados, manteniendo una amistad discreta y respetuosa? La verdad, no lo sabemos. El mundo del entretenimiento es impredecible. Los sentimientos pueden cambiar, las circunstancias pueden evolucionar, y las segundas oportunidades existen.
Pero también es posible que cada uno siga su propio camino, buscando la felicidad en nuevos horizontes. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan brillando en sus respectivas carreras, que sigan cosechando éxitos y que, sobre todo, sean felices. Que encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas personales y profesionales. Y si en el futuro deciden volver a estar juntos, o simplemente mantener una amistad duradera, pues bien por ellos. Lo importante es que encuentren la felicidad, que sigan siendo fieles a sí mismos y que sigan inspirando a sus fans con su talento y su carisma. En resumen, en este vídeo hemos explorado la emocionante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrándonos en la anécdota del vestido salvado, y en la impactante declaración de Kerem sobre la mujer ideal. Hemos analizado la importancia de esta historia, la cercanía y complicidad que existía entre ellos, las posibles implicaciones de las palabras de Kerem y el revuelo que han causado en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado el contexto, las posibles razones detrás de estas declaraciones, y el impacto que han tenido en los fans. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber su opinión, así que no duden en comentar. ¿Qué piensan sobre la historia del vestido? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos? ¿Creen que estas declaraciones son un simple halago, o hay algo más? ¿Cómo interpretan las palabras de Kerem? ¿Están de acuerdo con su definición de mujer ideal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estaré leyendo cada uno de ellos. Y por favor, sean respetuosos en sus opiniones. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y los análisis más profundos, todo está aquí. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, lleno de cariño y buena vibra. Chao.